Paul Edgecombe nació en 1892, el año en que John Coffey recorrió el pasillo de la muerte tenía 40 años. Amaba a su esposa Janice, quien era un soporte emocional necesario para soportar su trabajo. Por aquel entonces ambos tenían 2 hijos, ya mayores, y había terminado de pagar la hipoteca de $200 mensuales, pero un hombre necesita comer y su esposa también. Además, enviaban a su hija y a su yerno $20 siempre que podían permitírselo, y a veces, si las cartas de Jane parecían desesperadas, también cuando no podían. La hija de Paul y Janice era una profesora de instituto desempleada, y durante la Gran Depresión eso era un motivo más que suficiente para desesperarse. El otoño de John Coffey fue caluroso, muy caluroso, y Paul tuvo la peor infección urinaria de su vida. No lo bastante grave como para ingresar al hospital, pero sí lo suficiente para que deseara estar muerto cada vez que tenía que orinar. Durante su estancia en Cold Mountain, Paul supervisó 78 ejecuciones, y el día de la llegada de John Coffey hizo algo que no había hecho nunca con ningún prisionero: le tendió la mano. No sabe por qué lo hizo. Quizá fuese por la pregunta sobre las luces, por su temor a la oscuridad. Bienvenidos a Pelislim. Hoy vamos a conocer más de cerca a Paul Edgecombe, pero antes de continuar, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te lleguen los videos más recientes. Entablar conversación era la misión principal de los guardiacárceles. No era preciso que los guardias temporales supieran entablar conversación, pero era fundamental para Paul, Bruto, Harry y Dean. Los guardias podían hablar con los condenados durante el día, pero no era lo mismo con los gritos y charlas, por no mencionar las ocasionales peleas procedentes del patio de ejercicios, el traqueteo de las máquinas del taller de grabado, el eventual chillido de un guardia ordenando que alguien dejara un pico, o sencillamente que se moviera y se acercara a él. Después de las 4 la cosa se tranquilizaba un poco, y a partir de las 6 estaba aún mejor. De las 6 a las 8 era el momento óptimo. Después de esa hora uno podía ver que los pensamientos lúgubres volvían a filtrarse en sus mentes, se reflejaban en sus ojos como las sombras de la tarde, y era mejor parar. Todavía oían lo que uno les decía, pero no le encontraban sentido. A partir de las 8 se preparaban para la guardia nocturna e imaginaban qué sentirían cuando les ajustaran el casquete a la cabeza y cómo olería dentro del saco negro que cubría sus caras sudorosas. Teniendo en cuenta esta labor de mantener a los reclusos calmados, Percy Wetmore era lo peor que le podía pasar al bloque E. Los presos lo detestaban, los guardias lo detestaban. Tal vez le agradaba solo a sus parientes y a su madre. El día de la llegada del nuevo psicópata fue especialmente memorable para Paul. Despertó a las 4 de la madrugada con un latido en el vientre y el pene hinchado y ardiente. Su infección urinaria no se había terminado de curar como él había deseado. Había experimentado una breve mejoría, pero eso era todo. Paul quería pedir el día por enfermedad e ir a ver al Dr. Sadler, pero se acordó de la llegada de Will Wharton al bloque E y que Bruto no estaría allí. Según el orden del día, debía ir al otro lado de la prisión a ayudar a trasladar la biblioteca y el resto del equipo de enfermería al nuevo edificio. A pesar del dolor, no quiso dejar a Dean y a Harry solos con Wharton. Ellos eran funcionarios competentes, pero el informe de Curtis Anderson había sugerido que William Wharton era excepcionalmente peligroso. A ese hombre no le importa nada, había escrito, subrayando la frase para darle énfasis. Wharton en la novela no golpeó a Paul, pero su infección seguía siendo muy dolorosa hasta que John lo curó. Mientras lo curaba, Paul sintió un estremecimiento, una especie de sacudida indolora que le hizo sacudirse como si estuviera sufriendo un ataque epiléptico. No sintió calor ni electricidad, pero por un instante las cosas parecieron perder el color, como si alguien hubiera estrujado el mundo hasta convertirlo en sudor.
Podía ver cada uno de los poros de la cara de John Coffey, cada venilla de sus ojos atormentados y una minúscula cicatriz en su barbilla. Entonces todo pasó, incluida la infección urinaria. Tanto el calor como las dolorosas punzadas desaparecieron de su entrepierna y la fiebre se esfumó. John Coffey parecía ahogarse hasta que de su boca salieron algo parecido a mosquitos. Los insectos revolotearon furiosamente entre sus rodillas, se volvieron blancos y desaparecieron. Paul se dirigió al retrete de su despacho. No necesitaba orinar con urgencia, pero quería comprobar qué había ocurrido. No hubo dolor y el líquido que cayó en la taza era transparente, sin rastros de pus. Había experimentado una sanación milagrosa. Paul había aprendido las leyes de la eternidad sobre el cómodo regazo de su madre y creía firmemente en lo que dice la Biblia acerca de los asesinos, que no hay vida eterna para ellos. Creía que iban directamente al infierno, donde arden angustiosamente hasta que Dios autoriza al arcángel Gabriel a tocar la trompeta del juicio final. Cuando lo hace, desaparecen. Nunca mencionó aquellas creencias a ninguno de los presos, aunque Paul creía que en el fondo de su corazón lo sabían. Durante su niñez, cuando asistía regularmente a la iglesia bautista o de Pentecostés, escogida por su madre o sus tías, había oído muchas historias de milagros de Jesús. Una de ellas era de un hombre llamado Roy Dolphins, que cuando Paul tenía 12 años vivía con su familia a 3 kilómetros de su casa. Dolphins le había cortado accidentalmente el dedo meñique a su hijo cuando éste tenía un tronco en el patio para que su padre lo achara. Él afirmaba que durante el otoño y el invierno siguientes prácticamente había gastado la alfombra con las rodillas de tanto rezar, y en primavera el dedo del niño había vuelto a crecer, hasta había recuperado la uña. La historia de Roy Dolphins era una entre tantas. Paul creció en la tradición de milagros y curaciones. También creía en los amuletos, en las virtudes del agua estancada para curar las verrugas, en la necesidad de poner musgo debajo de la almohada para curar el dolor de una pérdida amorosa y naturalmente en lo que solemos llamar encantamientos. Sin embargo, no creía que John Coffey fuera un hechicero como había sugerido de él. Lo había mirado a los ojos y, lo que era más importante, había sentido su contacto y había sido como si lo tocase un médico extraño y maravilloso. El uso de la primera persona de Coffey debía atribuirse a la ignorancia más que al orgullo, pero gracias a las enseñanzas recibidas en aquellas iglesias, tan preciadas por su madre y sus tías veinteañeras, Paul sabía, o al menos creía, que la curación no dependía del curandero, sino de la voluntad divina. Bien sabemos que la ejecución de Dell fue un desastre. Percy no mojó la esponja y las cosas terminaron muy mal. Cuando Paul llegó a su casa luego de aquella ejecución, Janice lo esperaba levantada, como todas las noches en que había ejecución. No pensaba contarle lo ocurrido, no veía el sentido de torturarla, pero cuando entró le bastó con mirarlo a la cara para intuir algo, y quiso saberlo todo. De modo que Paul se sentó y le contó lo que creía que deseaba oír. Sin embargo, en mitad de la historia se echó a llorar. Lloró con la cabeza apretada al pecho de su mujer, y cuando pasó su pequeña tormenta se sintió mejor, al menos un poco mejor. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea, que fue una especie de iluminación. Entonces tomó conciencia de que John Coffey y Melinda Moores, por distintas razones que fueran en tamaño, color y raza, tenían exactamente la misma mirada, triste, distante, de aflicción, la mirada de un moribundo. Cuando el día empezó a aclarar, consiguió dormir un poco pensando en la redención, en Edouard de la Croix incendiándose bajo el rugido de los truenos, en Melinda Moores y en el grandulón con los ojos siempre llorosos. Esos pensamientos se convirtieron en un sueño.
En él, John Coffey estaba sentado a la orilla de un río, lanzando gritos incoherentes y desesperados al cielo del amanecer, mientras en la orilla opuesta un tren de mercancías corría vertiginosamente hacia el oxidado viaducto que cruzaba Trapingus. En el sueño, Paul se acercaba a él, se arrodillaba a su lado y le tomaba las manos. Entonces sus puños se abrían y revelaban sus secretos. En uno de ellos había un carrete de color verde, rojo y amarillo. En el otro, el zapato de un guardia. El carrete significa redención por Dell, y el zapato se relaciona con el descubrimiento por parte de Paul sobre la inocencia de John Coffey. Explicarlo tomaría un video, ya que Paul realizó sus diligencias para descubrirlo, a diferencia de la película, que solo nos muestra cómo John Coffey le provoca una visión. Si les gustaría saber más de este hecho, avísenme en los comentarios. Bien sabemos que Paul llevó a John a curar a Melinda por un sentido de la responsabilidad, como para compensar el desastre de la ejecución de Dell. He swallowed that stuff for a reason. I'll give him a few days. If that's his choice, he's earned it. Let's just get him back on the model. Paul sabía que John Coffey no merecía morir, pero si iba a hacerlo, él no quería tener nada que ver con su muerte. De hecho, no estaba seguro de poder levantar la mano para ordenar su ejecución. Durante el viaje de vuelta, se durmió y soñó con el Via Crucis, truenos en el oeste y un olor a bayas de enebro. Bruto, Harry, Dean y Paul estaban vestidos con túnicas y cascos metálicos. Había 3 cruces, las de Percy Wetmore y Edward Delacroix flaqueaban la de John Coffey. Se miraba la mano y comprobaba que tenía un martillo ensangrentado. A medida que se acercaba la fecha de ejecución, Paul se sentía cada vez más culpable. Él no podía hacer nada para salvar a John Coffey. El oficial que lo arrestó se llamaba Rob McGee y también creía que John Coffey era inocente, pero tampoco podía hacer nada. Quien tenía la posibilidad de hacer algo era un sheriff llamado Cribus, pero el caso estaba cerrado y el sheriff no lo abriría ni que fuera iluminado por Dios. Cuando le pregunta acerca del último deseo a John, él le pide que le gustaría que rezara junto a él. En estos momentos Paul ya estaba devastado y es infectado con vida de manera accidental. Sus sentidos se agudizaron, pudo ver una maraña de nombres amontonados escritos en la pared de la celda y que ya habían sido borrados. Era como escuchar a los muertos hablar, cantar y pedir clemencia. Sentía el pálpito de los ojos, oía los latidos de su corazón, el zumbido de su sangre recorriendo todo su cuerpo. Además pudo ver aquella oscuridad a la que John Coffey tenía miedo, y en aquel momento Paul sintió una inmensa compasión por él. Si bien era cierto que estaban matando a un inocente, al mismo tiempo le estaban haciendo un favor. Luego de salir de la celda pudo escuchar los pensamientos de Bruto, que se preguntaba con qué B se escribía recibir, uno de los dones que John le dio a Paul por un corto momento. Paul se mantuvo el resto del turno inquieto, paseando de un extremo al otro del patio de ejercicios. Cuando volvía a su casa, aparcó su auto a un costado de la carretera y corrió unos 700 metros, y cuando regresaba a su coche, corrió la mitad del trayecto y caminó el resto. Cuando regresó a su casa, le contó a Janice que John quería morir, y así Paul realizaría su última ejecución. I just couldn't do it anymore after that. It's brutal either. We both transferred out, took jobs with Boys Correctional. Catch 'em young became my motto. El día 20 de noviembre a las 11:20 de la noche, todos estaban muy nerviosos, ya que Paul no era el único devoto de la iglesia. El resto de los muchachos también creían en los salmos y temían por sus almas. El único consuelo que tenían es que sabían que John deseaba morir y tener paz. I dreamed Mr. Jingles got down to that place Boss Howell talked about.
that Mouseville place. I dreamed those two little blonde-headed girls there. They's laughing too. And there's no blood coming out of their hat, and they's just fine. We all watched Mr. Jacobs roll that smooth. Paul temió perder la compostura en cualquier momento y ponerse a gritar o a llorar o que su corazón estallara de pena y sería el final. Entraron en su despacho, John miró alrededor y luego se arrodilló sin que nadie se lo pidiera. Paul se arrodilló al lado de John y pensó en lo irónico que era la situación. Después de ayudar a tantos prisioneros en su último viaje, ahora él era el que necesitaba ayuda. What shall we pray for, John? Strength. En la sala de ejecuciones no había muchos testigos. Estaban Cribus y los padres de las niñas, y Curtis Anderson, que era el asistente de Hal Moores. Tanto el oficial McGee, que también sabía de la inocencia de John Coffey, como Hal no asistieron a la ejecución. Acomodaron a John en la freidora y Paul siguió con el protocolo. John Coffey. Electricity shall now be passed through your body until you are dead, in accordance with state law. May God have mercy on your soul. Y así muere John Coffey. Paul se sintió bien hasta que llegó a su casa. Cuando subía los peldaños del porche trasero, le embargó el segundo dolor más profundo que había experimentado en su vida. Lo que lo desató fue pensar en el temor que John Coffey sentía a la oscuridad. Recordó su primer encuentro, cuando le había pedido que dejase una luz encendida, y las piernas le fallaron. Se sentó en un escalón, inclinó la cabeza y se echó a llorar. No lloraba por John, sino por él mismo, y cada uno de los que intervinieron en la muerte de John Coffey aquella noche de 1932. Ahora vayamos a 1956. Era un día lluvioso en Alabama. Paul con 64 y Janice con 59 años viajaban en uno de esos autobuses de larga distancia a la Universidad de Florida. Su tercera nieta, llamada Tessa, se había graduado. Janice protestaba porque no habían comprado una cámara de fotos nueva para inmortalizar el momento. Paul dijo que podrían hacerlo cuando llegaran porque tenían un día libre. A partir de ese momento, su memoria se puso en blanco. Los titulares de los periódicos de aquel entonces contaron la noticia. Uno de los neumáticos del autobús se pinchó. El autobús comenzó a zigzaguear sobre la carretera mojada y chocó contra un camión que iba a 80 km por hora. Este camión empujó al autobús contra un puente y lo partió en dos. Allí habían 73 pasajeros y solo 4 sobrevivieron, incluyendo a Paul. Él fue el único que no sufrió heridas graves. Paul caminó entre los cuerpos, las maletas y las ropas desparramadas por todos lados y reconoció a Janice por su vestido rojo. Estaba tendida al lado del camión. Ella no murió en el acto. Cuando Paul se arrodilló a su lado, los pies de su mujer tenían sacudidas espasmódicas. Solo pensó que aquellos espasmos eran que estaba siendo electrocutada y que él debía apagar el interruptor. Pidió socorro a gritos, pero nadie vino en su ayuda. Gritó socorro una vez más y se volteó a mirar hacia el puente donde había sido arrastrado el autobús y allí vio a John Coffey. Creyó que tal vez fuese un fantasma, pero estaba seguro que lo veía allí. Janice murió en brazos de Paul. Ella le apretó las manos por un segundo y luego murió. Si bien deseaba darle una última declaración de amor, no pudo hacerlo. Paul recordó a Melinda Moores y comenzó a llamar desesperado y a gritos a John, preguntando por qué curó a Melinda y no a su esposa. Paul cree que John Coffey lo salvó por segunda vez en aquel accidente, aunque según él no hay mucha diferencia entre salvación y castigo eterno. But one thought, more than any other, keeps me awake most nights. If he could make a mouse live so long, how much longer do I have? Gracias por ver el video. Si te gustó te pido que le des like y lo compartas con tus amigos. Eso me ayudaría mucho. Nos vemos en el próximo video.